Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Le doy la más cordial bienvenida acá a nuestra reunión de la familia en la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Y es la verdad un gozo poder saludarles, desearles que tengan un hermoso día domingo y que podamos disfrutar juntos de esta reunión preciosa donde aprendemos de la palabra de Dios, pero donde también alabamos a nuestro Dios cantando. Saludo a mis hermanos queridos fieles de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias y también a aquellos que se reúnen con nosotros virtualmente de diferentes ciudades, hermanos de otras iglesias que nos aman, y a ti también que estás por primera vez conectado con nosotros. Que el Señor te bendiga, quédate a toda la reunión porque la palabra de Dios tiene un mensaje importante para tu vida. Y también los niños tienen su escuelita bíblica justamente después terminando este tiempo con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que quédate con tu familia. Es la reunión de la familia y tenemos este tiempo juntos para disfrutar. Y quiero que oremos como hacemos cada reunión, pidiéndole al Señor que Él esté en control de cada cosa que nosotros hagamos, digamos, porque esto es para su gloria. Estas reuniones son para que el Señor sea exaltado a través de nuestras vidas y queremos siempre poner ese hincapié. Las reuniones que tenemos no son para divertirnos, no son para satisfacernos a nosotros mismos, son para glorificar a nuestro Dios. Y por eso siempre lo hacemos en oración. Así que acompáñame a orar y a interceder por este pueblo, por nosotros, juntos en oración. Oremos. Señor, en este día te damos tantas gracias, estamos tan contentos de poder iniciar una nueva reunión de la familia, cantando a tu nombre, bendiciéndote porque tú eres bueno y tu misericordia se ha extendido hacia nuestras vidas día a día. Gracias porque tenemos estos medios por los cuales nos podemos, Señor, reunir y podemos cantar y podemos bendecirte. Gracias porque en este tiempo difícil tú has provisto canales, Señor amado, por los cuales tu iglesia sigue adelante. Queremos, Señor, tener un tiempo especial en este día. Háblanos por medio de tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo donde seamos verdaderamente desafiados y que aquellos que nos ven, Señor, por primera vez puedan entregar sus corazones a Cristo, que es el único Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridos amigos. Es así y quiero que podamos iniciar en esta mañana, como lo estamos haciendo cada día domingo, con un tiempo de preguntas y respuestas, porque alguien nos ha hecho la siguiente consulta. ¿Por qué es importante congregarse en una iglesia? ¿Por qué es importante congregarse en una iglesia? Quizás tú eres esa persona que dice, bueno, yo tengo mi fe, pero no necesito ir a una iglesia para poder expresarla. Y vamos a responder esta pregunta allí junto a un querido hermano de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Así que vamos a este tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Estamos en nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y estoy bien acompañado en el día de hoy por nuestro hermano Lorenzo, y él se va a presentar también para compartir con ustedes. Porque tenemos una pregunta especial en el día de hoy que dice así: ¿por qué es importante congregarse en una iglesia? ¿O es importante congregarse en una iglesia? Esta es una pregunta que algunos de nuestros oyentes, de aquellas personas que son parte de las reuniones, ha hecho. Y por eso he querido invitar a mi hermano Lorenzo, para que él quizás nos cuente un poco su testimonio de vida y cómo el poder ser parte de una iglesia, congregarse en una iglesia, ha llegado a ser algo importante para él. Así que, hermano, te dejo la palabra. Buenos días a todos los hermanos, a las personas que visitan este medio. Por razones obvias estamos saliendo de esta manera, pero en condiciones normales estaríamos en una reunión de miembros en la iglesia hablando precisamente de este tema y de esta pregunta, buscando esta respuesta. Lo hacemos por razones obvias. Pero en lo que a mí respecta, para responder esta pregunta, tengo que remontarme un poco más atrás en mi vida. Hubo un momento en que yo privilegié muchas cosas antes de ir a la iglesia. Incluso habiendo ya recibido a Cristo, por ejemplo, yo privilegiaba un partido de baby con los amigos, un partido de tenis. Entonces sacrificaba el domingo, ¿no es cierto? Porque eso es en el fondo el planteamiento de fe.
¿qué vas a hacer tú el domingo? Que es un día a la semana. Entonces, bueno, yo en aquellos tiempos, se podría decir así, en el mundo no tenía tiempo para Dios, ¿ya? Entonces, la verdad es que no lo incluía él dentro de mis planes, ¿ah? Por lo tanto, mis actividades eran del mundo, qué sé yo. El trabajo también me consumía, por lo tanto, si había que trabajar, yo privilegiaba el trabajo. Y así pasó gran parte de mi vida. Y de un tiempo a esta parte, bueno, viviendo acá ya 8 años, cerca de 8 años, ¿no es cierto? Y antes de eso, ¿no es cierto?, cuando el Señor puso en mi vida algunos obstáculos importantes, porque de hecho me quitó ese tremendo trabajo que me tenía de repente consumido entero, ¿ya? Y también, digamos, me apartó, porque yo también quise hacerlo. En realidad había un momento en mi vida en que no me sentí incluido también en los planes de Dios. Entonces sentía ese vacío enorme que en un minuto solamente lo llena el Señor. Entonces fue así que le doblé nuevamente la rodilla al Señor, hablé con él y un amigo mío, Patricio, me dijo, ¿sabes qué, Lorenzo? Para gente como tú, me dijo, sí, vamos a hacer una jornada especial de iglesia en la iglesia de la Florida durante la tarde del domingo, ayudándome, digamos, acercándome al Señor. Y dije, wow, ¿de qué manera me ama Dios? Que va a ser también para mí una reunión especial. Sin duda. Y no me pude negar, o sea, fui. Bueno, y también debo reconocer que también doblegué la vergüenza de entrar a una iglesia protestante, en este caso, ¿no es cierto?, evangélica, ¿ya? ¿Te costó eso? Sí, o sea, antes de entrar a la iglesia miraba para allá, para acá, si alguien estaba por ahí para mirarme. Bueno, siendo así, empecé a congregarme conmigo, mi familia también, ¿ya? Y sistemáticamente empecé a perder a todos esos amigos del baby, ¿ya? E incluso con la familia, porque ellos en algún minuto, digo ellos, no como si fueran de otro equipo, ¿no? Claro. Sino que sencillamente ellos no se dan cuenta porque no saben que es el Espíritu Santo del Señor que motiva en tu corazón y que hace que tú hagas cosas. Claro. ¿Ah? Entonces, al poco tiempo de estar congregándonos ahí, llegué a dirigir las reuniones, de dirigir, digamos. Coordinar la reunión. Coordinar, claro, la reunión. Y bueno, se dio la posibilidad, también por las razones que acabo de exponer, que el Señor hace las cosas y uno de repente no sabe por qué, pero el camino te va respondiendo. ¿Ya? Si tú miras hacia atrás, te das cuenta todas las oraciones que respondió el Señor. Así es. ¿Ah? Todas esas intervenciones que sin tú darte cuenta Dios hizo por ti. ¿Ya? Y llegamos aquí a Las Camelias. ¿Ya? Como les dije recién, hace unos 8 años. Y no tenía lugar donde congregarnos por motivos de nuestra fe. La Iglesia Católica a nosotros no aporta grandes cosas, no son estudiosos de la palabra, nosotros estudiamos la palabra del Señor. Nuestra vida la guiamos, digamos, la Biblia se transforma en nuestro catálogo de vida. Así no sé es, si en tu manual de vida. Es un manual. Entonces tú, cuando tienes un problema, una dificultad, tú vas a la palabra del Señor y ahí encuentras las verdades. Así es. Entonces fue así que, no teniendo un lugar donde congregarnos, también el Señor puso en mi corazón, ¿no es cierto?, lo que todo jefe de hogar tiene que saber. Tú eres el que ministra tu familia. Así es. Entonces empecé a prepararme. De hecho, leemos las Escrituras todos los días. Y cada día que se abre la palabra del Señor acá en mi hogar, se aprenden cosas que van quedando en el corazón y te ayudan en todo aspecto. El Señor nos ama inmensamente, ¿ya? Y así como nos ama inmensamente, también nos pide respuesta. Nosotros no podemos ir pregonando del Señor y no saber de su palabra, de sus instrucciones.
Entonces eso nos obliga, digamos, ojo que no es una obligación, digamos, que te esclaviza, sino que es por el contrario, te libera. ¿Ya? Son las sensaciones. Entonces, ¿qué quedó? Iniciar una reunión familiar en pos de nuestra fe, con la familia. Fue tan grande la bendición, ¿no es cierto? Pasaron 2 años así, y nuestra iglesia de la Florida se dio cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo, porque nunca se ha perdido el vínculo, nunca se ha perdido ese contacto. Y nace acá una nueva obra, que es hoy día producto de nuestra fe, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que toda la gloria es para Dios, y sin duda que eso es lo que Dios quería para nosotros, ¿no es cierto?, como familia. Bueno, y en ese tiempo también conocí al pastor de esta iglesia, que eres tú, mi hermano en la fe. Así es. Y que la iglesia, en su inmenso amor también, que es, digamos, mutuo, por eso es que es importante la reunión de los domingos entre los hermanos, nos envía un pastor con su familia acá. Entonces, bueno, nosotros como familia vemos coronada con eso, digamos, la constancia que Dios en su inmensa misericordia nos dio. Así es. Al colocar aquí una familia que viniera al servicio de esta obra que se levantó acá. Entonces, ¿por qué es vital los domingos estar con los hermanos? Es una respuesta a la fe de cada uno. Y es sumamente importante, hermano. La reunión con los hermanos te hace más humano, perdonando, digamos, quizás la redundancia, pero es así. El corazón te lo pide. No creo que haya un cristiano de tomo y lomo que diga, no, yo la iglesia la hago solo. Claro. ¿Ah? O yo me conformo mi propia iglesia haciendo yo mismo. No, eso no existe. Dios nos motiva, nuestro Señor nos insta. Él creó nuestra iglesia. Así es. Así que esa sería la respuesta. Hay muchas cosas que pudiera hablar, pero creo que lo medular está ahí, hermano. Sí, yo creo que dentro de lo que nuestro hermano Lorenzo nos ha dicho hay cosas que son claves. En el sentido de entender que cuando tú eres un hijo de Dios, un creyente, tú tienes una necesidad inherente que pone el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Lorenzo, en tu vida, de poder congregarte. Y eso es así porque hay que entender qué es la iglesia en primera instancia, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de todos los creyentes en el Señor Jesucristo de todas las épocas, en algún sentido. Eso es la iglesia universal. Pero donde se expresa de forma real, vívida, tangible esa iglesia universal, es en la iglesia local. Y cuando hablamos de iglesia local estamos hablando, por ejemplo, de acá de la iglesia bautista misionera de las Camelias. Entonces, esa iglesia universal que se manifiesta en la iglesia local es una necesidad para aquellos que son hijos de Dios. Y la Biblia nos manda a congregarnos y no dejar de hacerlo. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 10, si usted lo anota, verso 24, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no por necesidad, sino por costumbre. Dice, dejan de hacerlo y no debemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar unidos. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, habla respecto a quiénes son los creyentes, Él dice que nosotros somos ovejas. Y no hay ovejas que caminen solas por la vida. Las ovejas siempre andan en un rebaño y tienen un pastor. Y el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Además, la iglesia del Señor, Él la crea. Esto no es un invento de Lorenzo, de Vicente, de algún hombre. La institución, esta reunión de creyentes que se juntan para alabar y bendecir el nombre de Dios, que son un cuerpo, el Señor Jesucristo la establece. Allí en capítulo 16 de Mateo, verso 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el contexto es que el Señor estaba hablando allí con Pedro, y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios.
Y Cristo le dice, sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Salvador del mundo, voy a edificar la iglesia. Y la iglesia se edifica sobre la persona de Jesucristo. Un día Jesucristo salvó a Lorenzo, un día Jesucristo me salvó a mí, y es por eso que nosotros tenemos un vínculo. Porque quizás nosotros no tenemos un vínculo sanguíneo, no tenemos un vínculo, ¿cierto?, de algún tipo cercano, carnal, humano, parental. Pero somos una familia porque somos uno en Cristo. Y eso es lo que nos hace unirnos. Y como te decía, Romanos, por ejemplo, capítulo 12, verso 4 al 8, nos va a decir que los creyentes somos un cuerpo y miembros los unos de los otros y nos ministramos mutuamente. Yo con los dones y talentos que Dios me ha dado ministro a Lorenzo. Lorenzo con sus dones y talentos me ministra a mí y ministra a los hermanos de la iglesia. Si no nos congregáramos, no tendríamos forma de ministrarnos. Y por eso es tan importante. En el último de los casos, ¿cierto? Pienso en la iglesia primitiva, la primera iglesia que se creó allí en Jerusalén luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y cuando viene el Espíritu Santo. Y capaz que tú puedes buscar mismo ahí, Lorenzo, Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Y ver esa primera imagen de una iglesia quizás donde no estaban las estructuras, donde no estaban los paradigmas que hoy nosotros tenemos respecto a lo que es una iglesia y cómo funcionaba esa iglesia, cuáles eran los distintivos de esa iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Y vamos a ver allí cómo el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Lorenzo, guió a esos hombres a tener un estilo de iglesia que es el estilo de iglesia bíblico. ¿41? Sí, 41 y 42. Yo te voy a poner el micrófono. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la palabra del Señor. Entonces vemos allí cómo inmediatamente ellos recibieron la palabra. Que pasó, dice, fueron bautizados. Eso quiere decir una identificación con la resurrección de Jesucristo, pero también con la iglesia local que estaba allí en Jerusalén. El momento del bautismo, ellos se incorporan a ese cuerpo local, a la iglesia. Los que se han bautizado son parte de la iglesia. Y luego de ser bautizados, ser incorporados a esta iglesia local, perseveraban en ¿qué? En la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan, que quiere decir la cena del Señor. ¿Y dónde tomamos la cena del Señor? En nuestra reunión, cuando estamos congregados, y también en las oraciones. Entonces, ¿podemos orar en casa? Sí. ¿Podemos leer la Biblia en casa? Sí. Pero Dios nos llama a congregarnos. Amén. Y eso lo hacemos ¿dónde? En nuestra iglesia. Así que espero que tú que hiciste esa pregunta hayas podido tomar consejo de la palabra de Dios, ejemplo del testimonio que ha compartido nuestro hermano Lorenzo, y te animamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor prontamente nos va a permitir comenzar nuestras reuniones presenciales y vamos a seguir por este medio también compartiendo con aquellos que están lejos o que por uno u otro motivo no pueden acercarse a nuestra iglesia. Así que te doy muchas gracias, hermano Lorenzo. Si quieres despedirte de los hermanos. Sí, claro. Hermanos, también les insto, digamos, en el Señor, a estar firme. Amén. Estar firme. Estamos pasando periodos demasiado críticos, ¿no es cierto? Y hay mucha insensibilidad en los hogares hoy. Pero nosotros con nuestra fe seguimos adelante. Amén. Y a eso les instamos, a que sigan en este camino, ¿no es cierto? Porque por ahí decía un pastor, a raíz, digamos, de la incredulidad, decía, bueno, si yo después de haber seguido esta vida de privacidades, quizás para el mundo, ¿no es cierto? Cuando uno está en la fe, el mundo piensa que uno es triste, claro, que es apagado, ¿no es cierto? Y que lo pasa mal. No, nosotros lo pasamos bien. Amén. Nos gozamos en el Señor. De hecho, nos vamos a comer un asado después de esto. Obvio. Bueno, y decía, si yo me muero, en realidad, y no hay nada, decía,
no me arrepiento de haber vivido la vida que viví Amén. en el Señor. Sin duda alguna. Pero como sabemos que eso no es así, que es por el contrario, ¿no es cierto? Nosotros nos alegramos y por eso los invitamos a ustedes a participar de esta tan linda unión que trae tan bellas emociones y la tremenda esperanza que es la vida eterna después de esta vida. Amén, así es. Así que me despido, hermanitos, creyendo en que estas palabras también harán nido en el corazón, agradeciendo y bendiciendo a Dios por cada uno de ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Qué manera de comenzar esta mañana, ¿no? Junto a nuestro hermano Lorenzo y conociendo un poco más de su testimonio de vida y cómo él decía, es una necesidad para aquellos que son verdaderos hijos de Dios el estar junto a sus hermanos. ¿Y qué nos gusta hacer cuando estamos juntos como hermanos? Nos gusta alabar a nuestro Dios. Así que vamos a cantar en esta mañana y vamos a decir que es bueno alabar a nuestro Dios, llevarle gloria, honra y honor. ¿Por qué? Porque Él es grande, grandes son sus obras y grande es su amor. Así que vamos a cantar y te pido que lo hagas con todo el corazón allí desde tu hogar también. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Así es, cantamos a nuestro Dios, decimos que Él es bueno. Y dice el Salmo 34, ahí en el verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hoy estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Hoy estamos diciendo lo bueno y lo maravilloso que es Él. Y vamos a seguir cantándole a nuestro Dios. Y vamos a decir, venid glorificad a Dios, el Padre del Señor. Y vamos a hablar acerca de la obra poderosa que Él hizo para salvarnos. Así que cantemos esta preciosa canción con todo el corazón. Eterna bendición, sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos.
Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Eres el Salvador. El coro de esta preciosa canción dice: te daremos la gloria. Te daremos la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Y nosotros se la brindamos a través de nuestras canciones, pero sabes, sobre todo a través de nuestra vida, viviendo conforme a lo que su palabra nos enseña. Y en nuestra iglesia siempre queremos enseñar la palabra de Dios. Y hemos estado viendo una serie de estudios, estudiando la palabra de Dios, viendo cómo el Señor Jesucristo puede transformar la vida de hombres y mujeres que se encuentran con Él. Vimos diferentes casos de mujeres que estaban en una situación muy difícil, un hombre que estaba poseído por espíritus inmundos, un hombre que estaba consumido por su codicia, pero que al encontrarse con Jesús cambian radicalmente su vida, y es lo que queremos que Jesús haga en nuestra vida y lo que Jesús también va a hacer en tu vida si tú te acercas a Él. Y antes de ir a la palabra de Dios con nuestro estudio de esta semana de vidas transformadas por Jesús, vamos a escuchar una canción especial que ha preparado nuevamente Anita y Elías para nosotros. Así que mientras escuchas esta canción especial, te pido que ores al Señor, le digas: Señor, habla a mi vida en este día, y prepares tu corazón y tu mente para lo que será el tiempo con la palabra de Dios. Vamos a esta música especial. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, que dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado.
en sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Preciosa canción que nos ha traído Anita en este día. Qué desafío para nuestra vida. Y no, y qué gozo el poder escuchar que aun cuando fue largo el viaje, el Señor siempre nos lleva a destino. Aquellos que Él ha querido salvar, les ha dado un propósito en la vida, es ser hechos a la imagen de su Hijo. Y ese camino a veces es largo de recorrer. Oíamos al principio a nuestro hermano Lorenzo contándonos cómo pasaron procesos en su vida y años hasta que él pudo afirmarse en la vida espiritual. Y sin duda que Dios determinó hacer una obra en su corazón. Y sabes, dice la palabra que Él nos perfecciona. Él nos perfecciona hasta el día de su venida. Y eso es lo que nosotros esperamos, que el Señor Jesucristo venga pronto por nosotros. Y cuando abrimos la palabra de Dios y hablamos de vidas transformadas, siempre somos impactados porque reconocemos que nosotros mismos hemos sido transformados. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Has conocido tú una persona o conoces a una persona que tú dices, no, esa persona nunca va a llegar a creer en el Señor Jesús, nunca va a llegar a ser un hijo de Dios? ¿Conoces tú a una persona que tú dices, no, esta persona jamás va a ir a la iglesia, nunca va a aceptar una invitación? Porque no es que sea indiferente, es que es un detractor de la fe. Es que esta persona critica constantemente a los que son cristianos, a los que siguen las enseñanzas de la Biblia. Yo conozco personas así, yo conozco personas que uno dice, ay Señor, si tú no haces una obra en esa vida, jamás va a llegar. Pero en realidad es así con todas las personas. Si Dios no hace una obra en tu vida, en mi vida, si no la hubiera hecho, jamás nos hubiéramos acercado tampoco a Él, porque los hombres viven completa y totalmente de espaldas a Dios, hasta que Él toca la vida, hasta que reciben ese llamado personal como Zaqueo. Zaqueo, ven y baja. Vicente, Lorenzo, Pablo, ven, acércate. Y entonces cuando escuchamos ese llamado poderoso, podemos volver hacia Él y nuestra vida es transformada. Pero hay personas que uno dice, es un hueso duro de roer. Pero ¿sabes qué? No hay un hueso tan duro que Dios no pueda roer, que Dios no pueda quebrantar. Y hoy lo vamos a ver con el ejemplo de vida transformada que vamos a encontrar en la Escritura, porque vamos a hablar de uno llamado Saulo de Tarso. ¿Quién es este Saulo? ¿Dónde aparece por primera vez en las Escrituras? Bueno, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Si tú me acompañas al libro de los Hechos, capítulo 7, vas a encontrarte que en este capítulo lo que se va a estar revisando fue un discurso tremendo, poderoso, que un mártir de la iglesia estaba dando frente a los líderes judíos. Estos mismos líderes judíos que llevaron la cruz al Señor Jesucristo estaban enjuiciando a un hombre llamado Esteban, quien era diácono de la iglesia de Jerusalén. Por diácono entendemos un varón que está puesto para el servicio de la iglesia, y él había sido elegido para servir las mesas, para atender a las viudas. Pero prontamente Dios lo comenzó a usar de una manera poderosa, predicando el evangelio y haciendo prodigios, señales, milagros, sanidades en medio de esas personas a las cuales le estaba testificando. Y se levantaron un grupo de judíos para poder enjuiciarle, y le pagaron a testigos falsos que dijeran mentiras en contra de él. Entonces él levanta una defensa inapelable. Y estos hombres, al ser exhortados, al ser expuestos por esta palabra poderosa que estaba en la boca de Esteban, deciden apedrearle. Y es allí donde encontramos por primera vez a este llamado Saulo. Y dice el verso 57 de Hechos capítulo 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Tremendo ejemplo de este mártir de la iglesia, de este hombre consagrado a Dios, que muere apedreado por los de su nación por causa del testimonio de Jesús. Y dice que los hombres que lo apedrearon dejaron sus ropas, sus mantos, seguramente se pusieron cómodos para apedrear a este hombre. Y lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y no se dice más de él hasta el capítulo 8, que son unos versos los que siguen. Pero vamos a ver cómo este Saulo comienza una escala descendente de enojo, ira y persecución de aquellos que eran llamados cristianos. Dice el verso 1 del capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ves? Dice que pusieron sus ropas a los pies de este llamado Saulo. Pero luego el verso 1 del capítulo 8 dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y ya en el verso 2 dice que este Saulo asolaba a la iglesia. Y esta palabra asolar es particular, es una palabra que significa una ciudad devastada, o habla de una persona que ha sido despedazada por bestias salvajes. Y esto es lo que estaba haciendo este Saulo, arrastrando, dice, hombres y mujeres desde sus casas. ¿Para qué? Para llevarlos a la cárcel. Él estaba despedazando la iglesia de Jerusalén, de tal manera que muchos fueron esparcidos, se fueron a otros lugares, a Judea, a Samaria. Probablemente estos que fueron esparcidos eran judíos helenizados, o que venían desde fuera de Israel y que se habían quedado porque se habían convertido durante el tiempo de Pentecostés. Porque los discípulos que eran judíos se quedaron allí en Jerusalén, y los otros fueron esparcidos. Y quien estuvo a cargo de esta persecución fue este hombre llamado Saulo. ¿Y quién es este Saulo? ¿De dónde aparece? ¿Por qué tiene este odio enconado en contra de los que son discípulos del Señor Jesucristo? Podemos encontrar una descripción acerca de sí mismo allí en el capítulo 22 de este mismo libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 22, versos del 3 al 5. Quien habla es el mismo Saulo, aquí identificado como el apóstol Pablo, dando testimonio acerca de sí mismo. Y él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Este Saulo dice: yo soy judío, o sea, mi padre y mi madre son judíos, aun cuando yo nací en la ciudad de Tarso. Tarso era una ciudad muy importante de Cilicia, una ciudad que, por ejemplo, culturalmente era muy desarrollada y tenía universidades que se codeaban, por ejemplo, con las universidades de Atenas. Por lo demás, era una colonia romana. Así que este Saulo es un judío por nacimiento, porque sus padres eran judíos, pero es ciudadano romano también, y es criado, dice, ¿dónde? En esta ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Jerusalén. Y a los pies del rabino más célebre, más importante de su época, que era uno llamado Gamaliel. O sea, era un hombre que tenía un estatus, era un hombre que estaba valorado positivamente dentro del círculo religioso de los líderes judíos. En Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 3, él nos dice que él era fariseo de fariseos. Y recuérdese que los fariseos eran un grupo dentro de los judíos, una secta dentro de los judíos, que eran los más estrictos en el cumplimiento
de la ley y de las tradiciones orales de los padres. Ellos son aquellos que se habían enfrentado cruelmente con el Señor Jesucristo porque el Señor los acusaba de ser hipócritas, porque tenían un excesivo celo por lo externo cuando en lo interno no habían generado ningún cambio. Y este Saulo entonces es el que persigue a la iglesia. Quizás uno pudiera tratar de entenderlo diciendo, ¿quiénes son estos miserables que no conocen la ley y que dicen conocer a Dios mejor de lo que nosotros lo conocemos? ¿Por qué estos nos siguen en la conducta que los fariseos hemos fijado para seguir? ¿Quiénes son estos hombres y mujeres del vulgo que dicen tener una relación íntima, personal y que siguen a uno que dicen que es el Mesías, el Salvador, si nosotros que somos los líderes religiosos, los que estamos en conexión con Dios y su ley, no hemos determinado que sigan? Entonces él se levanta y sin duda que era un hombre apasionado y que fue un hombre apasionado toda su vida, en lo que en este punto su pasión tenía que ver algo completamente alejado de lo que Dios quería que él fuese. Él era un perseguidor de la iglesia. El Señor Jesucristo profetizó respecto a este tipo de hombres y de persecuciones allí en Juan capítulo 16, verso del 1 al 2. Juan capítulo 16, si me acompañas allí, estaba hablando con sus discípulos y les va a decir: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, los van a perseguir, los van a echar de las sinagogas y van a haber hombres como este Saulo que aún los van a matar pensando que le están haciendo un servicio a Dios, un servicio a Dios. Y qué terrible es pensar eso. Pienso quizás en el Medio Oriente, donde hay hermanos y hermanas que sufren la persecución por parte de los talibanes, por ejemplo, que son musulmanes extremistas, y les persiguen solo por el hecho de creer en el Señor Jesucristo, por tener una Biblia. Y estos hombres lo hacen pensando que le hacen un servicio a Dios, a su Dios, Alá. Y sin duda alguna que ese Dios no es nuestro Dios. El Dios en el cual nosotros creemos es el Dios de la palabra. Ese Dios de amor que nos llama a amar a nuestros enemigos, orar por el que nos ultraja. Este Dios de amor que nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura y tener misericordia de aquellos que rechazan la fe y orar para que sus corazones puedan ser tocados. Ellos persiguen a los hijos de Dios. Y este Saulo perseguía a los hijos de Dios. ¿Sabes qué? Cuando avanzamos, por ejemplo, al capítulo 9, lo encontramos nuevamente a este Saulo. Y dice que Saulo, estoy leyendo Hechos capítulo 9, verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre no le bastaba con la persecución que estaba haciendo allí en Jerusalén. Pide cartas para ir a la ciudad de Damasco, que quedaba a más de 250 kilómetros de distancia, porque seguramente allí había una comunidad judía numerosa. Y sabía que en ese lugar habían huido algunos de los que habían estado en Jerusalén, creyentes, y aquí los identifica como unos del camino. Y esta es una designación para los primeros creyentes, los del camino, pues ellos habían adoptado esto de lo que el Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es verdad, ser cristiano es seguir el camino, porque es seguir al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el camino a la salvación, Jesucristo es el camino al Padre. Y Él quería perseguir a estos que estaban allí en Damasco. Continuaba, dice, respirando amenazas y muerte.
amenazas y muerte. Era su motivo de vida el perseguir a los creyentes. Pero ocurre algo, un encuentro personal con el Señor Jesucristo que transforma radicalmente todo lo que era este Saulo de Tarso, todo lo que es su vida, su persona y el mundo en el que él se desenvolvía. En el verso 3, mas yendo por el camino, dice la palabra de Dios, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Te puedes imaginar? Este Saulo iba de camino a Damasco para arrestar, para asolar la iglesia en ese lugar. Y una luz le rodea, una luz lo arroja a tierra. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo en su gloria, en su poder se manifiesta a este hombre impío, a este hombre que perseguía a la iglesia y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Saulo perseguía a los creyentes, pero el Señor Jesucristo asume que esa persecución contra los creyentes era una persecución hacia su misma persona. Y es así porque el Señor Jesucristo se identifica con cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Porque nosotros, dice la palabra, somos su cuerpo. Como veíamos en la mañana allí en Romanos capítulo 12, nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y tú y yo somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, si alguien persigue a un hijo de Dios, a quien persigue es a Cristo mismo. Y Saulo se estaba dando cuenta de esto. Al ver la luz y el llamado, no sabe quién le habla, porque le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desde el suelo, dice: ¿quién eres, Señor? Él ocupa la palabra Señor, Curios, Amos. Era una palabra que se aplicaba en relación a Dios. En algún sentido, él asumía que el que le hablaba era Dios o era el ser divino, pero no sabía quién le estaba hablando de una forma certera. Quería una certificación. Y lo que viene después es algo que quizás él nunca pensó oír. Él dice: yo soy Jesús, ese aquel al cual tú persigues. Esta palabra, Yeshua, Jesús, el que salva. Esta palabra maravillosa, este nombre bendito que proclamaban esos hombres y mujeres que él había llevado a la cárcel. Estos hombres y mujeres que habían sufrido persecución decían creer en este Jesús. Y ahora este Jesús lo arroja al suelo, lo rodea con su luz gloriosa y le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Qué responderías tú? ¿No estarías tembloroso, temeroso, al igual que este Saulo? Es que la vida de Saulo estaba siendo transformada. Él en ese minuto está llenándose de entendimiento de que él estaba persiguiendo al verdadero Dios. Y que los creyentes que él odiaba eran los que realmente tenían la razón. Y que esos apóstoles que él había querido destruir eran los verdaderos enviados a predicar la verdad de Dios. Y que él estaba equivocado. ¡Qué tremendo impacto en su mente, en su corazón, en su espíritu! ¿Sabes? Quizás hoy a través de esta transmisión estoy hablándole a uno que es un perseguidor de cristianos. Y tú puedes decir: no, ¿cómo yo voy a ser un perseguidor? Jamás he llevado a una persona cristiana a la cárcel. No, quizás no, como Pablo. Pero quizás eres aquel esposo que se burla de su esposa porque su esposa ahora ha abrazado la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y quizás quieres restringirla, que no vaya a la iglesia. Quizás te molestas cuando la ves a ella viendo las transmisiones, escuchando un devocional y te burlas y las criticas. Quiero decirte algo: ¿sabes de quién te estás burlando? ¿Sabes a quién te estás refiriendo despectivamente? A la misma persona del Señor Jesucristo. Quizás tú eres de esos hombres que se mofan del compañero de trabajo que ahora es canuto,
de ese compañero de trabajo que antes estaba junto con ustedes en las fiestas, que se ríe con sus chistes, pero que ahora va a una iglesia y ahora carga una Biblia bajo su brazo y ya no quiere ser parte de las cosas que antes ustedes hacían juntos y le criticas y te ríes de él. Quiero decirte algo, ¿sabes de quién te estás riendo? Te estás riendo de Cristo. Porque ese pequeñito, porque ese que es un nuevo creyente del cual tú te burlas y te mofas, es parte del cuerpo de Cristo. Y si tú no te arrepientes, un día vas a escuchar las mismas palabras que Saulo. Te va a decir Dios, ¿por qué me perseguiste? ¿Por qué te reíste de mí? ¿Por qué razón? Y algunos dicen, no, porque ustedes son todos unos hipócritas que se van golpeando el pecho. Yo prefiero ser así nomás y vivir mi vida porque yo creo a Dios, pero a mi manera. A mi manera. Y criticas a aquellos que queremos vivir nuestra vida apegados a lo que la palabra de Dios enseña. Quiero decirte algo. Tú también necesitas a Cristo. Los creyentes no son perfectos. Pero hazte esa pregunta, ¿por qué te molestan? ¿Qué es aquello que te molesta tanto de los creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué les llamas hipócritas? Bueno, me recuerdo una vez que un pastor dijo, aquellas personas que llaman hipócritas, dicen, no, la iglesia está llena de hipócritas, por eso yo no voy. Él les decía, bueno, quiero decirte algo, todavía hay lugar para uno más, así que puedes venir cuando quieras. Querido amigo, no somos perfectos, pero buscamos seguir a aquel que es perfecto. Buscamos seguir a aquel que es santo, buscamos seguir a aquel que es puro. Y ¿sabes qué? Eso que te motiva a ti a criticar, eso que te motiva a ti a burlarte, es lo que motivaba a Saulo de Tarso a perseguir a los creyentes. A perseguir. ¿Y sabes qué? Ese es el espíritu del diablo mismo. El espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el diablo odia a todo lo que tenga que ver con Dios y lo que refleja a Dios. Y los creyentes estamos llamados a reflejar al Señor Jesucristo. Y por eso nunca vamos a ser populares. No buscamos popularidad en este mundo. No buscamos ser aceptados. Buscamos ser reconocidos por ser discípulos del Señor Jesús. Aun cuando esto haga que nosotros seamos llevados a la persecución, aunque seamos motivo de risa, motivo de burla. Pero ¿sabes qué? No gozamos, porque sabemos que estamos siguiendo a aquel que es verdadero, como estos creyentes que huyeron de Jerusalén, pero cuando huyeron, dice la palabra, fueron por todo lugar, testificando, hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el primer movimiento misionero de la iglesia se logra gracias ¿a qué? A la persecución de uno llamado Saulo de Tarso. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y sabes, quizás él pudiera pensar, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué persigues a esos que quieren seguirme a mí? ¿No son esos hombres y mujeres enseñados a amar a sus enemigos? ¿No son esos hombres y mujeres respetuosos de las autoridades? ¿No son esos hombres y mujeres tiernos y amorosos que comparten sus bienes unos con otros? ¿No se preocupan acaso de los pobres y de las viudas? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Acaso yo, el Maestro, acaso yo, Jesús, fui un hombre violento? ¿Acaso yo no sané a los ciegos, a los cojos, levanté a aquellos que estaban en pecados y los llevé a vivir vidas santas? ¿No fueron mis palabras, palabras llenas de vida, palabras que transformaban la mente y el corazón? ¿No liberé yo a aquellos que estaban endemoniados, aquellos que estaban en depresión, aquellos que estaban alejados de Dios? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tu rechazo? ¿Por qué tu odio? Eso es lo que Dios le pregunta a la humanidad en el día de hoy. ¿Sabes? Porque el mundo dice que conoce a Cristo, pero no le conocen. Porque si le conocieran, se arrepentirían y vendrían delante de Él de rodillas, temerosos, diciendo, perdóname, perdóname, porque yo no te he conocido a ti, no he creído a ti como mi Salvador personal. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra mía? El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces ocurre algo en la vida de este hombre orgulloso, este hombre que quería a toda costa exterminar a los creyentes. Él dice que temblando
y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso. ¿Dónde quedó Pablo lleno de ira, lleno de amenazas, que respiraba muerte? Ahora está en el suelo, temblando y temeroso. El Señor antes le había dicho: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la idea de esta frase es que cuando tú tienes una yunta de bueyes, o una yunta de bueyes en esa época, la persona que dirigía picaneaba de alguna manera con una vara que tenía una punta metálica. Y muchas veces el buey, que era rebelde, daba patadas porque no quería que se le fustigase con esa punta metálica. Pero cada patada que daba, ¿qué hacía? Sería a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la punta metálica. Y Dios le estaba diciendo a Saulo: Saulo, por más patadas que des, no vas a lograr nada sino herirte a ti mismo. Porque la obra de Dios no la puede detener un hombre. No puedes detener el avance de la iglesia, porque Cristo mismo se comprometió, dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia crece y se edifica por el poder de Jesucristo y nadie la puede detener. Muchos intentaron detenerla. El imperio, poderoso imperio romano, intentó detener a la iglesia de Cristo, y ¿sabe qué? No pudo. No pudo con toda su fuerza militar, con todo su poder. El imperio de la Iglesia Católica quiso detener a aquellos protestantes, aquellos que comenzaron a leer la Biblia y predicar el verdadero evangelio. ¿Y sabes qué? No pudo. Por más que mató en la hoguera y torturó a miles, la iglesia de Dios sigue adelante. ¿Por qué? Porque es victoriosa en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo: tú no vas a poder detenerla, te vas a herir a ti mismo. Y eso deja temblando en el suelo. Y él dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabes qué? Esa es la pregunta que debías hacer cada verdadero discípulo de Jesús. Al conocer al Señor, la pregunta que debe morar en tu alma es: ¿qué quieres que yo haga? Él se puso a disposición porque su vida había sido radicalmente transformada. ¿Cómo quieres que yo te sirva? Un día yo tuve que hacerme esa pregunta también cuando entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Y mi pregunta fue: Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo servirte? Y Dios vino a mi mente, a mi corazón, a través de su palabra, llamándome a servirle, llamándome a renunciar a los proyectos y sueños que tuve en alguna vez en mi vida para seguir los proyectos y los sueños de Dios, los que Él tenía planificado para mí. Y sabes, hoy me gozo de haber tomado esa decisión, de haber seguido el camino que Él me trazó, porque no hay un mejor camino. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, para Saulo, la voluntad de Dios era que sufriera. Él iba a testificar a los gentiles. Él iba a predicar el evangelio en Grecia, en Roma, en donde el evangelio aún no había llegado. Y tuvo que pagar. ¿Con qué? Con apedreamientos, con azotes, con cárceles. Él sufrió tanto o más como aquellas personas que él había perseguido, pero haciendo la obra de Dios, siguiendo el camino que Dios había trazado para él. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama, se revela en nuestras vidas. Él nos llama para que le sirvamos. Y cuando servimos a Dios, muchas veces nos vemos enfrentados a dificultades y a dolores. Este evangelio falso de una vida sin problemas, de una vida de prosperidad, no es otra cosa que una mentira. Y si tú crees en eso, te vas a frustrar, porque los creyentes estamos llamados a dar una lucha. Estamos en un campo de batalla y sufrimos, pero también nos gozamos, y Dios nos da tiempo de paz y de alegría. Hay tiempos de valle, pero hay tiempos también donde tenemos que subir la cuesta. Y allí es donde nos afirmamos mutuamente y donde estamos junto a nuestro Dios y Salvador, y Él nos sostiene. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Saulo, que había sido un hombre determinado a destruir, ahora va a ser un hombre determinado a proclamar. Si tú ves el verso 20 del capítulo 9, dice: enseguida, luego que él es
Dice la palabra de Dios que Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor dice, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que has de hacer. Y ocurre una serie de hechos. Dios pone a personas en el camino de Saulo que le guían. Y él es bautizado por uno llamado Ananías. Y él se compromete inmediatamente con la iglesia. Y en el verso 20 del capítulo 9 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira, vida transformada, vida que proclama el Señor Jesucristo. Así es una vida transformada. Conoce a Cristo, se bautiza identificándose con los creyentes, con la iglesia local, con la resurrección de Jesucristo y predica el Evangelio. Amén. Así deberían ser todos los creyentes. Así deberíamos ser tú y yo. Vidas transformadas. A veces somos de procesos tan largos. Personas que posponen el bautismo. Personas que no testifican de Cristo porque dicen que no están preparadas. Oye, para predicar a Cristo lo que necesitas es tener Cristo en tu corazón. Eso basta, querido hermano. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, habla de Cristo, di Cristo me cambió la vida. Y alguien te puede pedir cuenta, decir, pero acá y esto acá. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Quizás no sé de eso, pero lo que sí sé es que Cristo me transformó. Eso es lo que importa, querido amigo, querido hermano. Después vamos estudiando la palabra de Dios y tenemos toda la vida para aprender. Pero hoy es el tiempo de proclamar a Cristo. Este Saulo, este hombre, fue transformado radicalmente y enseguida comenzó a testificar. Y dejó atónitos a todos aquellos que le habían conocido o que por lo menos sabían cuál era su misión. ¿Sabes? Quiero animarte a algo. Deja atónitos a tus compañeros de trabajo. Deja atónita a tu familia. Deja atónito a tus amigos, aquellos que te conocen o te conocieron en tu vieja vida, para mostrarles que ahora tienes a Cristo en tu corazón. Ora al Señor y dile, Señor, dame la valentía, la fortaleza que requiere este tipo de conducta. Y revisa en tu corazón si verdaderamente has sido transformado. Porque la transformación que Cristo obra en nuestra vida es radical, es completa, es total. Como decíamos con el hermano Lorenzo en la mañana, él decía, es que el Espíritu Santo te impulsa a reunirte. No es que te cueste hacerlo, no es que es tan difícil amar a Cristo. No es así, es natural. Es un deseo inherente en el corazón de aquel que es un hijo de Dios. Compartir con otros. Por eso vence los temores, déjalos a un lado. Hombres y mujeres murieron por darte testimonio. ¿Y tú y yo? ¿En qué estamos? ¿Estamos dispuestos a dar la vida? ¿Sabes? Si tienes una vida transformada, tienes que estar dispuesto. Y que el Señor Jesucristo nos siga guiando. ¿Sabes cuántas vidas más hay transformadas? ¿Cuánto más pudiéramos hacer una serie solamente de la vida del apóstol Pablo? Pero solamente déjame decirte algo. Saulo tenía dos nombres. Un nombre judío, que era Saulo, que hacía referencia a Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre orgulloso, un hombre guerrero, un hombre perseguidor. Porque persiguió al elegido de Dios, a David, por 17 años. Y así era Saulo en su vieja vida, antes de conocer a Cristo. Pero Saulo tenía otro nombre, porque era ciudadano romano, un nombre latino, el cual era Paulo, o Pablo. ¿Y sabes qué significa Paulo? Paulo significa pequeño, o hombre de humildad. Hombre de humildad, hombre de poca monta. ¿Y sabes qué? La Biblia, a partir del capítulo 13, cuando él es enviado a su primer viaje misionero, ya no le llama más Saulo, le llama Pablo. Y nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Ya no como ese hombre arrogante, no como ese hombre perseguidor, sino como ese hombre que es humilde, que es pequeño delante de los hombres, pero grande delante de Dios. Un buen predicador dijo, ¿sabes? Somos pequeños hombres con un Dios grande.
No somos grandes hombres, somos pequeños hombres con un Dios grande. Y es así. Y yo quiero animarte con este día, con estas palabras. Quiero llamar al arrepentimiento a aquellos que se consideran o que hoy han visto que han sido perseguidores de Cristo, para que Cristo te transforme. Mira, Cristo tuvo misericordia de este miserable llamado Saulo que perseguía a la iglesia. Él puede tener misericordia de ti. Hoy deja tu vida de persecución contra aquellos que creen en Cristo. Y para ti, querido hermano, que has sido transformado, el desafío es ser como un apóstol Pablo. Uno que testifica con poder, uno que testifica con valentía, uno que está dispuesto a pagar el precio por hablar del Señor Jesús. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el desafío de tu palabra. Señor, yo sé que hay tanto más que pudiéramos decir, tanto más de lo que pudiéramos exhortar. Y yo me siento profundamente exhortado porque sé lo débil que soy, Señor. Y te ruego me perdones. Y perdones a cada hermano que ha sido, Señor amado, temeroso de hablar de Cristo. Ayúdanos a ser valientes, abnegados en la proclamación del Evangelio y en el vivir a Cristo con toda nuestra vida. Y oro por aquellos que hoy se están arrepintiendo y diciendo, perdóname, Cristo, por haberte perseguido. Perdóname, Cristo, por haber abusado de aquellos que son tus hijos, de haberlos criticado. Perdóname y sálvame. Dame esa salvación bendita que tú has venido a ofrecer a todo aquel que cree en ti. Pídeselo a Cristo y Él lo va a hacer. Señor, terminamos este tiempo orando, dándote las gracias a ti y rogándote, Padre Celestial, que sigas obrando en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, espero que sea un tiempo de que te lleve a la reflexión, que sea un tiempo que te lleve a la oración, a tener tiempos con ese Cristo glorioso que se le presentó a Saulo en el camino. Y quiero invitar a los niños a que se queden, pues ya tenemos nuestra escuelita bíblica, un tiempo especial con la palabra de Dios preparado de forma especial para cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga y a todos los que no se quedan en la escuelita bíblica, nos vemos el miércoles a las 20 horas en nuestra reunión de discípulos aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para aquellos que hemos creído en Él. Que tengas un hermoso día domingo. Muchas bendiciones. Bienvenidos a una sesión más de Jardín de Niños en tu casa. Como ya es un hábito, vamos a comenzar con una oración. Dios, queremos poner este tiempo muy especial en tus manos, que podamos escuchar tu voz y podamos ponerla por práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El capítulo de hoy, chicos, se llama la oración. ¿Y qué es la oración? Orar es comunicarnos con Dios. Nosotros cuando estamos orando, hablando con Dios, podemos recordar algún versículo de su palabra, que es la Biblia, y muchas veces podemos escuchar la respuesta de Dios cuando oramos. Imagínate que tienes un amigo y que se empiezan a contar sus problemas, le cuentas a tu amigo tus miedos, tus preocupaciones, y tu amigo trata de ayudarte, hasta que se va haciendo un lazo tan fuerte que se convierten en mejores amigos. Lo mismo puede pasar con Dios si nos ejercitamos en la oración. La Biblia, que es la palabra de Dios, está llena de historias de personas que hablaron con Dios, especialmente cuando necesitaron su ayuda. Y una de esas personas era un hombre llamado Gedeón. Vamos a ver la historia de Gedeón. Mucho después de que el pueblo de Dios se estableciera en la tierra prometida, los israelitas se olvidaron otra vez de obedecer a Dios. Se escondían en las colinas, temerosos de su enemigo, los madianitas. Un día, un hombre llamado Gedeón escuchó al ángel de Jehová decir: Dios está contigo, guerrero valiente. ¿Dios está conmigo?, preguntó Gedeón. Entonces, ¿por qué estoy teniendo tantos problemas? Tú salvarás a Israel, dijo el ángel de Jehová. Dios te ha escogido para dirigir a tu pueblo.
¿A mí?, exclamó Gedeón. «Pero, ¿quién me va a escuchar a mí? Yo no soy nadie». «Dios irá contigo», le aseguró el ángel de Jehová. Sin embargo, Gedeón no estaba muy seguro, así que le dijo a Dios: «Has prometido ayudarme en salvar a Israel. Si eso es cierto, dame una señal. Pondré un trozo de lana en el suelo. Si mañana por la mañana la lana está mojada por el rocío, pero el suelo está seco, sabré que me ayudará». Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A la mañana siguiente, Gedeón revisó el trozo de lana, estaba empapado por el rocío, pero el suelo estaba seco. No obstante, Gedeón seguía sin estar seguro. Así que volvió a hablar con Dios. «No te enojes conmigo, Dios, pero ¿puedo pedirte otra señal? Esta vez haz que el suelo esté mojado y la lana esté seca». Esa noche Dios hizo eso. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba empapado de rocío. Así que Gedeón se preparó para luchar contra los madianitas. Miles de hombres se juntaron para ayudarlo. Entonces Dios le dijo a Gedeón: «Son demasiados hombres. Me envía de vuelta a casa a todos los que tengan miedo». Así que Gedeón dejó ir a 22,000 hombres. Ahora solo quedaban 10,000. «Aún tienes demasiados hombres», dijo Dios. Y le mostró a Gedeón a quién enviar a su casa. Ahora solo quedaban 300 hombres. Dios le ordenó al ejército de Gedeón que rodeara el campamento madianita. Cuando Gedeón dio la señal, corrieron hacia el campamento. Rompieron vasijas, ondearon antorchas, gritaron a gran voz y hicieron sonar sus trompetas. Los madianitas no sabían qué estaba ocurriendo. Tomaron sus espadas y lucharon entre ellos. Después salieron huyendo. Dios usó al pequeño ejército de Gedeón para ganar la batalla. Ahora vamos a dar, chicos, el salto hacia Jesús. ¿Están listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. ¿Viste cómo Gedeón escuchó a Dios y de qué forma Dios lo ayudó y guió? Jesús sabía que Dios también lo ayudaría y guiaría. De hecho, el ángel de Jehová es otro nombre que se le da en la Biblia, que es la palabra de Dios, a Jesús. Aunque Jesús estaba muy ocupado, siempre encontraba tiempo para estar a solas con Dios, y orar y escuchar lo que su padre le decía. Y un día Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y para esto vamos a ver el siguiente video. Un día, después que Jesús hubo terminado de elevar sus oraciones, uno de sus discípulos se acercó y le pidió que los enseñara a orar. Jesús dijo: «Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno». Luego Jesús les contó una historia a los discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: «Amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle». Y el que está adentro le contesta: «No me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada». Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cómo Jesús siempre tenía tiempo y tiene tiempo para enseñarnos. Recordemos que la oración del Padre Nuestro no es una oración para que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo muchas veces, sino es un modelo de oración que tiene todos los ingredientes que debe de tener nuestra oración. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a orar por alguien y vamos a orar por un amigo. ¿Y qué mejor amigo que Chico? Chico, 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 Chico. Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, chico. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta. Vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a orar por ti. ¿Por mí? Sí, vamos a orar por ti Estamos hablando de la oración. Ok, vamos a orar. Bueno, quiero que por favor me des motivos de oración que tú tengas. Bueno, yo quiero pedir primero porque mis papás estén mejor, porque los de ellos están muy nerviosos y están un poco estresados en casa. Ok, vamos a orar por ellos. Y para eso vamos a pedirle a Noé. Noé, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Nos puedes ayudar por favor a dibujar los motivos de oración de Chico? Sí, claro que sí. Mira, aquí están mis plumones. Ah, ok. Mira, aquí están los plumones de Chico. Ay, Tal vez te muchas sean gracias. útiles. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces el primer motivo de oración es porque tus papás no estén nerviosos. ¿Cuál es tu otro motivo de oración, Chico? Mi siguiente motivo de oración es para que pueda salir pronto a jugar con mi pelota. Muy bien, Chico. Entonces ese es el siguiente motivo de oración. ¿Lo tienes, Noé? Sí, claro. Un dibujo así sencillo para que nos den una idea de lo que quiere Chico. ¿Y sabían que también la oración es darle gracias a Dios y no solamente el estarle pidiendo? A ver, Chico, algo por lo que tú quieras darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a Dios porque tengo una familia. Muy bien, Chico, por tu familia. ¿Y qué otra cosa puede ser? También quiero darle gracias a Dios. Puedo darle gracias a Dios porque no llovió. ¿Cómo que no llovió? Sí, así no me hizo lodo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, así no se hizo lodo de la tierra y las macetas que rompí. ¿Rompiste las macetas? Sí, perdón. Bueno, también en la oración podemos pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho que no está bien. Ok, Bueno, pero para seguir anotando, ¿algún otro motivo de gratitud? pues porque comí mi postre favorito. ¿Y cuál es tu postre favorito? El pastel de chocolate. Muy bien, ¿tienes eso, Noé? Sí, claro, listo. A ver, vamos a ver cómo quedó. Los dibujos así sencillitos que hizo Noé. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Qué rápida que es Noé para hacer buenos dibujos! ¡Wow! Sí. Aquí los tenemos. Ustedes pueden hacer lo mismo que hizo Noé, pero en un cuaderno. Pueden poner dibujos de sus motivos de oración. Y la P es de peticiones y la G es de gratitud. Así que ya para cerrar este tiempo, vamos a orar por Chico. Así que todos con su cabeza abajo, vamos a orar. Dios, queremos pedirte y queremos poner en tus manos a Chico. Queremos pedirte porque sus papás estén más tranquilos, que tú les des su paz, estando en casa porque están nerviosos. Que el tiempo se haga rápido para Chico y que pronto pueda salir a jugar con su pelota. Y también te agradecemos porque Chico tiene una familia y también te agradecemos porque pudo comer su postre favorito. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Muy bien, chicos, ustedes pueden hacer esto también en sus casas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que nos vemos la próxima vez en una sesión más de Jardín de Niños. ¡En tu casa! Nos vemos, chicos. Adiós. Bye, bye. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltas.
es todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar?